Buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí para escuchar a nuestro compañero David Torralba, probablemente el más experto naturalista y técnico medioambiental, brillante, solvente y pionero además en el interés, en el estudio, en las propuestas relativas a nuestro paraje natural de Sierra Bermeja. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que debería estar en el debate en nuestra sociedad, en España. Ya lo está en algunos países de Europa, pero en España todavía yo creo que estamos tan retrasados como influenciados todavía históricamente por la Inquisición española. Estamos a la cola de este debate, y un debate que a cualquiera se le ocurre y lo percibe, que es el límite al crecimiento. Nuestro planeta tiene unas dimensiones limitadas, nuestros recursos son limitados y el crecimiento tendrá su fin algún día. Pues bien, de ese decrecimiento y de la alternativa que en opinión de David Torralba hay a evitar el colapso que está produciendo el crecimiento, pues bien, de ese decrecimiento y de esa alternativa al colapso es de lo que hoy David Torralba nos va a hablar. Buenas tardes, gracias. Voy a intentar ser breve, aunque van muchos temas para poder llegar antes, o sea, van muchos temas antes de llegar al decrecimiento, que sería la alternativa que deberíamos debatir también en España, como ha dicho Antonio. La realidad es que este debate sobre el decrecimiento como alternativa a las múltiples situaciones de crisis que tenemos, pues es muy fuerte en Francia, es muy fuerte en Gran Bretaña, es muy fuerte en Alemania, es muy fuerte en los países bálticos. Tiene relativa fortaleza en Italia y en Grecia, pero sin embargo en Polonia, Hungría y España pues no hay este debate. Incluso ya hay alarma a nivel europeo, o sea, de la Unión Europea, porque también tiene interés en que se haga este debate, precisamente porque no se debate en España. Y de hecho, Alberto Garzón, que es el coordinador de Izquierda Unida, ¿no? Sí, sí. El actual coordinador general de Izquierda Unida, no como ministro, sino como coordinador de Izquierda Unida, lanzó un manifiesto de propuesta de debate sobre el decrecimiento. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría del personal no entiende que haya que debatir de decrecimiento cuando lo que se vende por la televisión es que no pasa nada. Vivimos en una época en que las noticias, a pesar de todas las noticias, se publican, pero solo se publicitan algunas, según la línea editorial de cada medio de prensa. Y aunque la información es pública, o sea, cualquiera puede buscar lo que yo voy a decir por internet, o sea, y está en fuentes oficiales, en sitios como la UNESCO, la FAO, la Agencia Internacional de la Energía. O sea, yo no voy a decir nada que no sea público, nada que no esté al alcance de todo ciudadano. Es curioso que en España exista todavía la sensación de que ni siquiera estamos en colapso, o sea, o previos a un colapso, cuando es algo que ya se está, lo tiene muy en los pies el resto de ciudadanos europeos. Yo voy a empezar con una pequeña introducción mía para los que no me conocieran, pero como veo que me conocéis todos, pues me voy a ahorrar toda la introducción personal y solamente voy a comentar que, bueno, que yo entré en conocimiento de que había un límite al crecimiento, porque cuando entré en BUP
Pues yo era muy bajito. Era muy bajito y eso me generaba problemas. Y entonces en la biblioteca encontré un libro que se llamaba Los límites al crecimiento. Y yo pensaba que a lo mejor ahí estaría la solución a mis problemas de talla, y resulta que no, que iba de matemáticas. De muchas matemáticas y muchas curvas. Entonces le pregunté a un profesor, amigo mío de matemáticas, Luis Gould, porque claro, me puse a leer el libro y dije, me entró una depresión profunda. Y yo dije, ¿esto es fiable? Y Luis Gould me dijo, las matemáticas son lo más parecido a la bola de cristal que los humanos podemos tener. Y además se volvió hacia atrás, hacia la pizarra, escribió un 2, puso un más, luego otro 2, luego un igual, y dice, ¿qué voy a poner ahora? Y yo dije, un 4, exactamente, un 4 o un equivalente de 4. Dice, ¿lo has adivinado? No, sino simplemente ha hecho la suma. Dice, ¿sabes lo que viene? Dice, con las matemáticas, cuando hacemos una curva, es lo que nos permite, si esto ha pasado en esta fecha, esto ha pasado en esta otra fecha, esto ha pasado en esta otra fecha, yo puedo adelantarme en el tiempo y decir, pues en esta fecha puede que pase con bastante probabilidad esto. Y de eso va el que hayamos encontrado los límites del crecimiento. O sea, si nos metemos en una economía desde el siglo XVIII, en el que cambiamos el interés que prestaban los bancos, el interés simple que prestaban los bancos, y lo convertimos en un interés compuesto, la curva del interés simple es una recta, pero la curva de un interés compuesto es exponencial. Y ahí es donde no somos capaces de entender cuán rápido se pueden agotar los recursos. Y de hecho, aunque estábamos avisados desde los años 70, pues no hemos hecho prácticamente nada, sino todo lo contrario, seguir pisando más y más y más el acelerador. Habría que empezar un poco por lo que es la definición de colapso. Colapso, en general, para que abarque todos los ámbitos del colapso, es una pérdida más o menos rápida o más o menos brusca de complejidad. Si hablamos de un colapso civilizatorio, estamos hablando de una pérdida brusca de la complejidad de esa civilización. Si hablamos de un colapso ecosistemático, estamos hablando de una pérdida brusca de complejidad en ese ecosistema. ¿Qué cosas nos señalan un colapso? Pues hay varias señales. Aparte de tener las curvitas que mencionaba antes, tenemos varias señales que normalmente las llamamos en lenguaje llano o llamamos crisis. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una crisis de natalidad que empezó en los años 70-80 y se ha ido acentuando cada vez más. Mucha gente piensa que eso es una solución, que eso es bueno y que eso es incluso signo de que las mujeres se han liberado y demás, pero eso lo pensamos porque somos humanos y nos gusta, y claro, tenemos una gran cantidad de detalles sobre nuestra vida íntima. Si yo fuera un extraterrestre ecólogo y mirara a los humanos como el que mira a ratones, yo lo que vería es que, digo, de las tres funciones que cumplen todos los seres vivos, que es la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción, como de la función de nutrición no puedes rebajar mucho, porque si no te mueres de hambre, pues se puede mantener un mínimo. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay que incrementar mucho la energía destinada a la relación y esa energía se va detrayendo de la reproducción. ¿Qué implica eso? Aparte de que España, por ejemplo, se sigue manteniendo las tendencias que tenemos actualmente en emigración y en inmigración, o sea, viene mucha más gente a España de la que emigra,
Si se siguen manteniendo esas tendencias, aún así, a final del siglo no seremos más de 30 millones. Probablemente bastante menos. Y el problema principal es que más de la mitad de esos 30 millones que quedemos vamos a ser mayores de 45 años. Si habláramos del INCES, diríamos que estamos en peligro de extinción. ¿Vale? O sea, da igual ser 8.000 millones o 10.000 millones, o ser 5.000 individuos. O sea, el número, olvidaros del número absoluto. Lo que importa realmente, lo que marca la extinción de una especie, no es cuántos son en un momento dado, sino si son capaces de reponer o no son capaces de reponer. Y está claro que en todo el mundo, con cada cultura distinta, pues no estamos siendo capaces de reponer. Algo pasa, y lo que pasa es que vivimos una vida frenética en donde tienes que tener el coche por narices, y es más importante pagar la deuda del coche porque es lo que te permite trabajar, que es lo que te permite comer, porque tú no tienes un acceso directo a la tierra para poder comer, y entonces prefieres sacrificar, es decir, voy a tener un hijo, no porque tengo que pagar la deuda del coche. O sea, estamos ya en esos niveles en el que ya no están las cosas a nuestros servicios, sino que estamos nosotros al servicio de las cosas. Todo para que unos señores pues sigan haciendo pues, su beneficio como todos los años. Yo sé que hay gente a la que le extrañará que lo de la crisis de natalidad se considere algo raro, pero ya digo que para los ecólogos y para la gente que se dedica a la demografía, esto fue en los años 70 ya una señal de alarma muy importante. O sea, cuando vieron que empezaba a caer la curva de natalidad, dijo, algo pasa, ¿qué está pasando? Hubo mucho debate, que más o menos el que he expuesto, pero al final se impulsó las matemáticas y la visión de los ecólogos diciendo, no, el problema es que cada vez llevamos una vida más inhumana. Eso genera a su vez el empezar a ver a las personas más mayores como un problema. Acordaros de... ¿cómo se llamaba esta bruja? Lagarde. Christine Lagarde. Se llama. Bueno, que dijo, los viejos son un problema. Lo dijo así de claro. Eso significa que se ha modificado en muchos países el tipo de asistencia sanitaria que reciben desde la sanidad pública. O sea, tiene miedo a la cosa. Luego, además, esto tiene otro problema, porque después hablaré de que tenemos un problema con la energía. Si vamos y siempre se ha tirado de energía muscular, quiero decir, antes las cosas no se hacían con un bulldozer, se hacían con 40 tíos. 40 tíos jóvenes y ganas de currar. ¿Qué pasa si ahora no hay esos 40 tíos? ¿Qué pasa si ahora hay 10? O menos. O sea, ¿serían capaces de la población joven de poder alimentar a la población envejecida si no podemos tirar de tractores, de cosechadoras, etcétera? O sea, creo que veáis todo el meollo que tiene esto de que la natalidad vaya a pique. Quiero aclarar dos conceptos para que queden claros, porque salen mucho los medios y hay mucha confusión con esos dos conceptos, y son importantes. Uno es el de explosión demográfica. Nosotros como especie estamos viviendo una explosión demográfica, que es un incremento exponencial de nuestro número. Y es básicamente porque estamos convirtiendo el nitrógeno que estamos extrayendo de los combustibles fósiles, porque
Los nitratos salen de depurar, por ejemplo, el gas. Ese nitrógeno lo estamos llevando a los campos en forma de nitratos y directamente los convertimos en alimentos que los convertimos en carne nuestra. O sea, estamos directamente convirtiendo recursos fósiles en carne viva, en biomasa viva. Pero eso no significa que haya superpoblación. Toda especie lo que busca es incrementar la capacidad de carga del ecosistema a su favor. Superpoblación hay cuando la especie supera la capacidad de carga. Pero nosotros todavía no hemos superado la capacidad de carga del planeta. O sea, el planeta todavía nos puede soportar un poco más y eso que le hemos pegado duro, pero todavía nos puede soportar un poco más. Es más, se prevé, está previsto, que tengamos verdaderos riesgos de entrar en superpoblación a finales de este siglo o a principios del que viene, cuando aproximadamente seamos 4.000 o 3.000 millones de habitantes, bastante menos de lo que vamos a llegar a ser a mitad de este siglo, que vamos a llegar casi a 200.000. ¿Vale? Lo que pasa es que, lo que hablaba antes de la crisis de natalidad, el envejecimiento será tal que no va a tener la gente joven restante capacidad para incrementar esa capacidad de carga del ecosistema a nuestro favor. Y entonces ahí es donde nos vamos a caer y picamos. Ahí sí que podemos caer. Nada, aclaro esos conceptos porque suenan mucho y hay mucha gente, sobre todo los británicos y los anglosajones, que viven en una isla y tienen pánico a eso de la superpoblación y hablan continuamente de la superpoblación sin que realmente estemos en superpoblación. O sea, es un concepto técnico y no estamos en superpoblación. Tranquilo. De momento podemos respirar. Es la única buena noticia que creo que puedo dar. Siguiente crisis que nos anuncia un colapso es la crisis energética, que os recomiendo a quien no lo conozca escuchar a Antonio Turiel, que es el principal divulgador sobre crisis energética en este país. Y bueno, voy a dar unos datos y para que veáis a lo mejor a qué os suena. En el año, mira, 2006 se produjo el pico del petróleo, del crudo, o sea, del petróleo bueno, bonito y barato, en el año 2006. El pico quiere decir el pico de producción máxima. Pero normalmente cuando tú empiezas a producir un recurso minero, empiezas lentamente, cada vez se van encontrando más aplicaciones para ese producto que estás extrayendo, la producción sigue creciendo exponencialmente, llega a un punto máximo y luego, a partir de ahí, normalmente declina de forma muy rápida, que es lo que llamamos efecto Séneca en las explotaciones mineras. O sea, es más, muchas explotaciones se abandonan antes de agotar el recurso porque ya no son rentables. O sea, cuesta más dinero sacar el recurso que lo que vas a obtener vendiendo. 2006 no os suena a nada, y si os digo 2008, la subprime, o el fenómeno de la subprime, fue un fenómeno inducido por el pánico en los mercados financieros ante la caída de producción de petróleo. Porque esta gente tiene muchísima mejor información que nosotros, tienen muchas pelas, o sea, y ellos sabían con anticipación, con muchísima anticipación, lo que iba a pasar. Y cuando llega el momento, el mundo financiero entra en pánico y se produce, y todos quieren recoger dinero de golpe y se encuentran con que la mayoría del producto financiero es una porquería, como han estado vendiendo porquería, y que no hay dinero para recoger para todos. Lehman Brothers, pues se tuvo que ir a la mierda, también se fueron muchos bancos europeos, nosotros tuvimos que rescatar a unos cuantos, con dinero público, etc. En 2018 se ha producido el pico de lo que se llaman LAPS, que son los líquidos asimilables al petróleo, que no son petróleo, son basurillas varias, pero que bueno, que lo tratamos así, lo procesamos y demás, y
nos hace el avío de como si fuera petróleo, ¿no? En el año 2019 empezó la inflación. Lo que pasa es que como llegó el COVID, pues vino estupendo el COVID para tapar que la inflación se empezaba a disparar. Es más, el COVID supuso la cuarentena, hubo cierto pilotaje de ese proceso, que era un proceso también anunciado, o sea, el proceso de las epidemias también estaba ya bastante anunciado, pero se hizo un pilotaje político, técnico, para ver si, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, aprovechando que tenemos una pandemia, podemos reducir metabolismo de producción y podemos frenar esa inflación que ya nos está amenazando. Fue un éxito. O sea, fue un éxito, de hecho bajaron niveles de contaminación y la inflación realmente se contuvo. Claro, en cuanto ya se han quitado todas las medidas COVID, otra vez ha vuelto la inflación a repuntar porque manda el sustrato, manda la energía que nos falta. Si falta energía, la bombona de butano es más cara. Si falta energía, tened en cuenta que el 40% del total de la energía que extraemos de los combustibles fósiles se emplea en transportar combustibles fósiles. Pensadlo bien, lo voy a repetir para que lo penséis bien. El 40%, o sea, un poco menos de la mitad de la energía que extraemos de los combustibles fósiles, o sea, que la empleamos para mover combustibles fósiles. Es una auténtica locura. Una auténtica locura. O sea, sería mucho más razonable, sería muchísimo más razonable. Quiero decir, si Nigeria tiene los pozos de petróleo, pon las fábricas en Nigeria. Pongámonos de acuerdo todos los países y pon las fábricas en Nigeria, pon las fábricas en Arabia Saudí, en Kuwait, en Venezuela, en los sitios donde está, pero no traslades por barco costosísimamente buques y buques y buques de petróleo a Alemania. O sea, es que estamos haciendo, van como unas hostias a nivel planetario. Esta crisis energética genera además una cosa que ya nos habremos incluso acostumbrado hoy, que es la pobreza energética. O sea, ya hay gente que no puede pagarse la bombona de butano para la catalítica y pasar el invierno. O ahora mismo están aterrados en Alemania y en Dinamarca y demás con las explosiones del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, sabiendo que no van a tener aprovisionamiento de gas y que ellos dependen del gas para la calefacción y que el invierno en Alemania no es cómodo. Aquí con 2 abrigos y una bufanda tiramos, pero en Alemania no. Esta circunstancia de que va a empezar a escasear la energía y va a escasear, primero, se va a volver más cara, eso nos va a hacer la vida más difícil a todos, pero en general, el que ya escasee la energía lo que hace es que nuestra civilización pierda mucho músculo, cuando además estamos nuestra civilización está montada de tal forma para tener cada día más músculo. Entonces, si nos falta músculo, se nos va a venir todo el castillo de naipes que hemos montado abajo. O sea, eso tenerlo claro. O sea, vamos a empezar a cambiar cosas poquito a poco, quizás, o quizás no tan poquito a poco, pero van a empezar a cambiar cosas, pero muy serias. O sea, es muy probable que para 2025, y estamos hablando de 3 años, pues estemos ya incluso acostumbrados a tener racionado el gasoil.
quiero decir, en muy poco espacio de tiempo, la crisis energética nos va a empezar a dar bofetadas una detrás de otra y no va a parar. No va a parar. La luz va a ser más cara, va a ser más caro los combustibles de los vehículos. Ahora mismo, por ejemplo, la política de uno de los principales fondos de subvención de la Unión Europea, ya llevan tiempo, pero ahora mismo ya es a muerte, que son los fondos urban de reestructuración urbana que aporta la Unión Europea para todos los Estados miembros. Con los urban siempre se han hecho pues, renovaciones de infraestructuras, remodelaciones de barrios viejos para acomodarlos a hacer barrios nuevos, más dinámicos, o sea, más... Ahora no, ahora es peatonalizar. O sea, quitarle el espacio a los coches para que la gente no se mueva en coche, para que la gente no consuma combustible. Porque saben que es que dentro de nada va a ser muy imposible. Aparte de la energía, también tenemos problemas con los materiales. Voy a dar un dato. En lo que llevamos del siglo XXI, que son 22 añitos, se ha consumido tanto cobre, más cobre, que en toda la historia de la humanidad anterior. Lo que nos está pasando con el cobre nos pasa con el hierro, con el aluminio y con cosas más importantes como por ejemplo los fosfatos. Tenemos todo un sistema de agricultura industrial que se basa en fertilizantes sintéticos o en fertilizantes minerales como son los fosfatos, por ejemplo, que se extraen del Sáhara Occidental. Se están agotando. La agricultura industrial dentro de nada va a ser un imposible. Vamos a tener un problema gordo para poder comer. Eso a nivel global. Luego la cosa irá por barrio. Como veis, ya hay países en guerra y cada bloque y formándose sus bloques y haciendo sus estrategias porque saben que lo que viene va a ser genial. Normalmente perderán los de siempre. Países de África, de Sudamérica y demás serán los primeros en caer. Algunos países de Asia también. Y luego, pero luego llegará también, irá llegando progresivamente al resto del país. Todo este deterioro del American Way of Life, que realmente es también el European Way of Life, vamos a ser claros, o sea, encima con nosotros, como somos más chulos, sumamos y estado del bienestar, o sea, todo este modelo de vida, como cada vez hay más dificultad de poder llevarla, o de poder, cada vez el sueño está más lejos, está implicando otra crisis, que es la crisis política. O sea, la ciudadanía cada vez está más desapegada de cosas que, por ejemplo, en España hace nada considerábamos un triunfo moderado, pero un triunfo que era como, por ejemplo, el dejar de ser una dictadura para ser una democracia. Sí, no, pero qué decir, a nivel general se hicieron una encuesta, pues mucha gente diría que preferiría la democracia a un Estado totalitario. Ahora mismo se hace una encuesta, los políticos son un problema, y entonces tenemos más problemas, es decir, estamos en una serie de crisis, necesitamos organizarnos, y resulta que las herramientas que tenemos dispuestas para poder organizarnos pues no tienen demasiada credibilidad. Entonces, eso es otro suma y sigue a las crisis que nos anuncian el colapso. Otro de los índices que más se mira en este camino del colapso es la desigualdad. La desigualdad a nivel global es cierto que los economistas nos pueden vender sin mentir que ha disminuido, porque los economistas solo consideran la pobreza severa,
O sea, básicamente lo que es miseria. Y a nivel global, cogiendo el volumen total de la población, es cierto que lo que es la pobreza miserable ha disminuido. Sin embargo, si hacemos un análisis, como hacen los sociólogos, o como hacen los demógrafos, o gente similar, si hacemos un análisis país por país, lo que sí se ve es que dentro de cada país, la clase o con nivel de renta más alta es más rica, y la clase con nivel de renta más bajo es más pobre. O sea, hay más distancia ahora en España entre el más rico de España y el más pobre de España. Hay muchísima más distancia que hace 10 años. Y esa es una tendencia que va a la baja. Y cada vez se incorpora más gente, por lo que hablábamos antes de pobreza energética, porque empiezan a aparecer nuevas pobrezas. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si alguien sigue las noticias de Estados Unidos, o sea, quiero decir, de los canales de Estados Unidos, de sus canales propios. Pues, por ejemplo, la Fox, que es un canal muy republicano, que jamás diría cosas como las que está diciendo ahora, está alarmada porque el 50% de la población estadounidense vive en una infravivienda o no tiene vivienda. Estamos hablando de que la metrópoli del imperio, o sea, de que Estados Unidos, la mitad de sus habitantes o bien viven en una caravana, una casa móvil, en tiendas de campaña en las calles, o directamente se cubren con 4 cartones. Y estamos hablando de la mitad de los estadounidenses, de 130 y pico millones de personas. Y eso es un dato del año pasado, emitido por una propia cadena estadounidense, la Fox. Algo está pasando en Estados Unidos, hay mucho miedo a una guerra civil, porque principalmente las desigualdades, y es como jinete del apocalipsis, la desigualdad siempre ha terminado en 2 cosas, o en revoluciones o en guerras. O sea, o en una revolución del pueblo contra el poder instituido, o directamente en guerras que podían ser guerras civiles entre 2 bandos, si había 2 bandos establecidos, o en una guerra de invasión de un país tercero. O sea, cuando ha habido un incremento de desigualdad, siempre, históricamente, se ha acabado mal. Entonces es otro motivo más para alarmarse. Ahora entramos en las crisis ambientales. Aquí, como hay muchos ecologistas, y yo, pues son las que crearéis. Y de esta voy a ir muy de pasada, salvo con la crisis climática. La crisis ambiental, la principal crisis que tenemos es la crisis de biodiversidad. Mucha gente, muchos científicos, dice que ya estamos entrando en la 6ª gran extinción. O sea, hay 5 periodos anteriores de grandes extinciones, que para mí se saltan una, que es la más importante, pero como no deja registro fósil, pues no se puede medir, que sería la de las cianobacterias, pero bueno. Pero que estaríamos entrando en la 6ª gran extinción que hemos provocado nosotros mismos bueno, nosotros mismos no, es decir, el sistema con ese metabolismo de crecimiento permanente e ilimitado. Empiezan a colapsar los ecosistemas, grandes y pequeños. O sea, pequeños como el Mar Menor, como Doñana, y grandes como todo el Amazonas. ¿Vale? O sea, están colapsando los ecosistemas. Y volvemos al concepto de colapso, pérdida brusca de complejidad. En cuestión de una década, hay zonas del Amazonas que han perdido más de la mitad de sus especies. En el Mar Menor, bueno, ya por la tele sabéis lo que hay.
¿Qué significa, qué implica esta crisis de biodiversidad? Somos unos animales eusociales, pero además somos animales biofílicos, somos unos animales que nos interesa mucho la vida, y la mayoría de los recursos que utilizamos, muchos vienen de seres vivos. No solo, por ejemplo, para la alimentación vía ganadería o vía ganadería que genera estiércol, que genera la posibilidad de mantener un suelo fértil para tener verduras, sino medicamentos, energía, porque la energía básica en el planeta, o la energía doméstica, voy a ser preciso, la energía doméstica básica en el planeta sigue siendo la leña. A día de hoy sigue siendo la leña. Es decir, prácticamente casi buena parte de Sudamérica, casi todo África, casi todo el sudeste asiático, casi toda la zona siberiana, estamos hablando de Rusia, que es un país desarrollado, buena parte de Canadá, el consumo principal para cocinar, o la energía principal para cocinar, es leña. En Canadá es obvio que es por cultura, porque son poquísimos habitantes en un país inmenso lleno de bosques. Entonces, es lo más barato. Salí, cortaba un pino y ya tengo leña para todo el año. Pero, si vamos perdiendo todos estos elementos, la capacidad, o una palabra que me mencionaba antes Antonio, que era la resiliencia, nuestra resiliencia, que es la capacidad de poder adaptarnos a un entorno cambiante, disminuye. Ahí es donde caemos aquí. Vamos con la gran crisis. Para mí esta es la crisis más preocupante de todas, que es la climática. La crisis climática, aparte de acelerar la extinción de especies, y me voy a detener un poco en hacer un poco historia de nuestra especie y de nuestros primos, o de las especies humanas que no somos nosotros, que no somos Homo sapiens. Pues, por ejemplo, Homo habilis y Homo ergaster desaparecieron de la faz del planeta por cambios climáticos. Fueron cambios climáticos lentos, pero que se medían en miles de años. Esos cambios climáticos se medían en miles de años, pero desaparecieron. También desaparecieron por un cambio climático los denisovanos. Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis también desaparecieron por cambios climáticos, pero por cambios climáticos más rápidos, ¿vale? Ahí fueron, por ejemplo, los neandertales han durado menos que nosotros. Nosotros tenemos unos 315.000 años de antigüedad, y los neandertales duraron 280.000 años. Y se extinguieron porque no fueron capaces de adaptarse al periodo cálido del Holoceno, al que nosotros sí pudimos adaptar. Homo erectus, que es el humano que más tiempo ha vivido en el planeta, de lejos, él ha vivido 1 millón y pico de años en el planeta, casi 2 millones de años en el planeta, pudo hacerlo, o pudo soportar la crisis climática con unas expansiones o explosiones demográficas y contracciones demográficas increíbles. O sea, no se extinguió por un pelo, pero porque encontró muchos refugios. Pero realmente estuvo varias veces a punto de extinguirse y no se extinguió. Y eso es lo que supone un cambio climático, ¿no? Extinciones. O sea, cuando hablemos de cambio climático, no es que vamos a pasar más calor en verano, no. Es que podemos estar al inicio de la extinción. Porque el clima lo modifica todo. El paisaje que veis, todo este paisaje que veis, depende del clima. Ese paisaje va a desaparecer. El paisaje de Sierra Bermeja va a desaparecer. Y eso lo sabemos ya, y lo podemos anticipar. Y ahora lo que estamos buscando es qué especies podemos a lo mejor conservar y qué nuevas especies podemos a lo mejor introducir para que por lo menos el ecosistema medio funcione y nos genere los beneficios ecosistemáticos de procurarnos agua y procurarnos aire limpio.
Ese es el debate que hay ahora mismo en la comunidad científica, sobre todo entre los ecólogos y ingenieros de montes, etcétera, ingenieros agrónomos, a nivel no solo de España, sino del mundo entero. O sea, el clima va a cambiar, la vegetación natural va a cambiar, pero lo que podemos cultivar también, etcétera. O sea, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a sustituir y cómo vamos a solventar este bache? Y más teniendo en cuenta las anteriores crisis que ya he contado, como la crisis energética. Todo esto habrá que hacerlo previsiblemente más a mano que máquina, porque no va a faltar combustible para las máquinas. Para que veáis un poco la velocidad que lleva este cambio climático, yo os apunto que las temperaturas de referencia, yo creo que esto lo sabéis todos, ¿no? La temperatura media de referencia son las de 1880, en la que se recoge las primeras series completas en numerosos países del mundo y se establece como las temperaturas de referencia a partir del cual decimos aumenta la temperatura o baja la temperatura, ¿no? Bueno, pues en los años 60-70 ya estábamos una décima de grado centígrado por encima de la temperatura de 1880. Y eso ya a los científicos ya los volvió locos. O sea, eso ya fue motivo de mucha alarma. Pero para el resto del personal no pasa nada. Tranquilidad, que no pasa nada. En los años 80 estábamos a 0,3 grados centígrados más de la temperatura de referencia. O sea, estábamos a la temperatura del óptimo cálido medieval, que fue cuando Groenlandia recibió ese nombre, que significa tierra verde, para el que no lo sepa. ¿Vale? Groenlandia significa tierra verde y fue el nombre que recibió, que le dieron los vikingos, que empezaron a ver sus costas desde Islandia, y ese es el óptimo, o sea, son 0,3 grados nada más, y es el óptimo cálido medieval. Pero es que en los años 90 ya estábamos a 0,6 grados centígrados por encima de los valores de referencia. O sea, más o menos como en la época romana, en la que en Dinamarca no nevaba. Poneros en situación histórica. Es decir, el Imperio Romano, uno de los grandes éxitos del Imperio Romano fue que pudo expandir el cultivo del trigo muchísimo, porque hubo un óptimo, precisamente esa civilización se desarrolla en un momento óptimo cálido que permite expandir el cultivo del trigo por toda Europa, o sea, sin problemas. Un cultivo, estamos hablando de un trigo que no está modificado genéticamente como los de ahora, sino un trigo rudimentario, que es una especie de desierto. Es decir, el origen del trigo está en las zonas esteparias de Mesopotamia, de lo que es Irán, Irak. Entonces, consigue que una planta casi, no es desértica, pero casi, se pueda cultivar hasta más allá de, o sea, mucho más al norte del Rin, pero porque hay un óptimo climático impresionante. Bueno, pues después hubo un cambio climático y Roma se fue a tomar viento, porque ya no se podía cultivar el trigo en todas partes. En la actualidad estamos a 1,1 grado por encima de la temperatura de referencia. Las previsiones son que puede que para 2030 ya estemos a 1,5 grados por encima de la temperatura de referencia. Y luego ya es aventurarse demasiado, pero tenemos previsiones para todos los gustos, y hay desde quien dice que no vamos a superar los 2,5 grados a quienes dicen que para mitad de siglo es probable que estemos por encima de 3 grados. ¿Vale? Para hacer un paralelismo, 3 grados es fiebre alta, ¿vale? Fiebre muy alta. Y ya 8 grados es muerte. Así
llegamos a los... Vamos, de hecho 6 grados prácticamente en... 8 grados es muerte total de toda la vida en el planeta, pero 6 grados sería muerte de todo lo que no sean bacterias o microorganismos que vivan bajo el suelo. Yo no creo, realmente, simplemente porque se nos van a gastar los combustibles fósiles antes, que podamos seguir emitiendo muchas más cantidades de CO2 a la atmósfera y que lleguemos a esos 6 grados de calentamiento. Pero sí creo que va a haber unos cambios suficientemente importantes en el clima como para que tener las cosas muy difíciles y más que nosotros, los que vienen justo inmediatamente por detrás de nosotros. Ya, mis hijos y los que tengáis hijos aquí, pues la gente joven va a ver grandes cosas y no le van a gustar casi ninguna. Para colmo, además, en el Mediterráneo nos estamos calentando más rápido que en el resto del planeta, ¿vale? Si en la actualidad la temperatura es de 1,1 grado para todo el planeta, para la cuenca mediterránea es de 1,5, 1,6 grados más, ¿vale? Es un mar muy pequeño y se calienta antes, no tiene más historia, y entonces cede más calor a toda la atmósfera circundante. Bueno, las penínsulas de Grecia, Italia, España y Portugal, todo el norte de África, lo vamos a pasar mal antes que el resto del planeta, por decirlo de alguna manera. Llegamos a, como compilación de todas estas crisis, a lo que, bueno, un par de científicos decidieron, sobre todo con respecto a las crisis relacionadas con el planeta, con los ciclos físicos y biológicos del planeta, que son los famosos 9 puntos de inflexión, que está aquí el gráfico, que son los límites planetarios. Os los voy a nombrar, pero ya veis los colores, ¿no? Los colores no son así como muy pan y mal. Basta con que sobrepasemos uno solo de estos límites para tener problemas, pero ya llevamos sobrepasados 4. Ya tenemos la biosfera muy machacada, ya tenemos más cambios del suelo de los que el suelo nos puede admitir, tenemos un consumo exagerado de fósforo y hemos destrozado el ciclo del nitrógeno, y en el cambio climático llevamos una tendencia cada vez más rápida a peor. Hay cosas en las que son importantes para el planeta, pero que se mantienen, como por ejemplo la reducción del ozono estratosférico. Ahora mismo está oscilante, hay unos años que hay más ozono, hay otros años que hay menos, pero en principio no parece que hayamos superado la barrera como para que sea un peligro. La acidez de los océanos, como también va por barrios, pues a nivel general podemos decir que vale, los océanos no están tan ácidos como por ejemplo como estuvieron en la extinción del Cámbrico, donde se murieron toda la fauna marina, o prácticamente todas, ¿vale? Están bastante menos ácidos, pero estamos ya acercándonos peligrosamente al límite en el que ya empezaría a haber una mortalidad masiva de especies marinas. De hecho, los más sensibles son los corales, y los corales están cayendo en masa. El uso del agua dulce también en general, a nivel global, podemos decir que bueno, que no hay problema, pero eso es también un truco estadístico. O sea, eso es como si yo me como un pollo y yo digo que Antonio se ha comido medio pollo porque somos 2, el pollo me lo he comido yo. Realmente hay países que van a tener problemas con agua dulce. España va a ser uno de esos países. De hecho, ya tenemos serios problemas con el agua dulce. Hay zonas de España donde ya se han decretado, por ejemplo, interrupción de riego, e incluso hay pueblos de España a los que les tienen que llevar el agua potable porque sus fuentes se han secado y sus zonas de abastecimiento de agua se han secado.
Y quedarían dos cositas por ver, que sería la carga de aerosoles atmosféricos y la incorporación de cosas nuevas. Cosas nuevas, vamos por ejemplo a hablar de los nanoplásticos. Eso está en blanco en el gráfico, ¿veis que está en blanco? Porque realmente es que todavía no sabemos cómo medirlo, ni tenemos cuantificados todos los efectos, pero sí tenemos muchas sospechas de que, por ejemplo, la caída brutal de la fertilidad masculina, hay una caída brutal de la fertilidad masculina a nivel mundial. Puede que tenga mucha relación con los nanoplásticos, porque actúan como disruptores endocrinos. Todavía no sabemos qué va a pasar con todas esas especies modificadas genéticamente que hemos puesto en el medio, porque no es muy probable, pero posible sí es el que un virus, los virus son normalmente los carteros de la vida, ¿vale? Son una cosa a veces viva, a veces no viva, que lo que hacen es intercambiar información genética de un ser vivo a otro, ¿vale? No tengáis a los virus como malos. Por ejemplo, nosotros podemos alimentarnos porque hay virus en nuestro intestino que relacionan a las bacterias con nuestras células e intercambian información, por eso podemos hacer la digestión. Y entra dentro de lo probable que un virus que utilice una planta intercambie información genética con una planta genéticamente modificada y que aparezca a lo mejor pues una supermaleza resistente a todo, o aparezcan, o haya efectos varios. No sabemos, no los podemos cuantificar. Ese es el motivo del que estén en blanco aquí. O sea, no es porque no sea un peligro potencial, sino el problema es que, mira, tenemos muchas sospechas, pero no los podemos medir. No sabemos cuán de grande o cuán de profundo puede ser estas dos cositas, ¿no? Como ya hemos visto eso, y ya he dicho, bueno, voy a repetir para terminar. Traspasar uno solo de esos límites ya nos coloca en una situación de riesgo muy alto, como civilización. Y traspasar dos ya nos coloca en riesgo como civilización y como especie. O sea, ya entraríamos en el riesgo de extinción. Y hemos traspasado 4, o sea que la cosa está apretadita. El panorama es feo, pero ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues vuelvo al inicio, que es abrir el debate sobre el decrecimiento, y voy a dar 4 pinceladas sobre lo que es el decrecimiento para que después podamos hablar. El decrecimiento es hay una palabra en francés para esto, específicamente, pero es una forma de pinchar que se le ocurrió a Serge Latouche, es economista y filósofo, que bueno, recoge trabajos de otro economista, un economista rumano, que es Georgescu Rochen, que es Georgescu se dedica sobre todo a relacionar la economía con la termodinámica, con las leyes termodinámicas, y entonces, bueno, pues llega a unas conclusiones que no le interesaron a nadie, sobre todo a los economistas neoliberales. Entonces a Georgescu Rochen no lo conoce nadie, pero es uno de los grandes economistas del siglo XX. Y Serge Latouche encuentra a este hombre, se lo lee y se da cuenta de decir, bueno, dice, el proceso es un proceso autolítico. O sea, el capitalismo va a terminar devorándonos. O todo proceso de crecimiento, ya no solo el capitalismo. Por ejemplo, los regímenes comunistas clásicos crecentistas acabaron devorando la propia economía de la URSS, que llegó al colapso. Entonces, para picar, para pinchar a los pensadores dentro del mundo de la economía y de las ciencias sociales, crea un término que no existe. En inglés no existía la palabra de growth.
sea, lo contrario al growth, al crecimiento económico, era recession, la recesión. Y de hecho, en 2008 era una palabra que escuchábamos muchísimo. Es que hay recesión económica, es que la prima de riesgo está no sé cuánto, es que hay mucha recesión. Sin embargo, él crea la palabra de growth para definir una propuesta. Dice, ¿y si en vez de crecer continuamente nos dedicamos a decrecer? O sea, a intentar vivir bien, o incluso más bien, pero consumiendo menos energía, consumiendo menos materiales, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque está claro que nos hemos pasado en muchas cosas. Entonces, ahora que ya nos estamos topando con los límites del crecimiento, dicen, vale, muy bien, es que nos hemos topado y nos hemos sobrepasado. Ahora, ¿cómo hacemos para ir hacia atrás sin volver a las cavernas? Pues claro, esto se lo planteas a un neoliberal y dice, ah, claro, esto es volver a las cavernas. Digo, no, no. Digo, y voy a dar unos datitos muy sencillos. Por ejemplo, ahora mismo no. En 2018, antes de que llegara el COVID, consumíamos 68 millones de toneladas de toneladas equivalentes de petróleo. Es decir, en total, toda la energía que consumíamos, o sea, teniendo carbón, gas, petróleo, las renovables, etcétera, si lo ponemos en toneladas equivalentes de petróleo, en 2018 consumimos 68 millones. En 1985 consumíamos 42. Coño, en el 85 el baño en Senda no se vivía tan mal, ¿no? En el 65 aquí vivíamos mal porque teníamos a Franco, pero quitando eso, consumíamos 15 millones de toneladas equivalentes. O sea, que tampoco es volver a las cavernas. Es cierto que el gran pasote nos lo pegamos en 2007, que consumimos 82 millones de toneladas equivalentes de petróleo porque fue justo antes de que petara la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, vamos, quemábamos petróleo para hacer cemento y ladrillo sin límite. Pero realmente disminuir nuestro consumo de energía y disminuir nuestro consumo de materiales supone ir a las cavernas, no. Es más, con el equipo técnico de la Universidad de Valladolid, que tiene el grupo Medeas, con Antonio Turiel, con Antonio García Olivares, con gente que trabaja este tema, todos estamos convencidos de que tenemos conocimiento suficiente para poder hacer las cosas, consumiendo muchísimo menos y manteniendo unos niveles de vida más que aceptables y teniendo incluso más calidad de vida. Lo que pasa es que nos vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y aquí es donde vienen las 9 R's que pues los teóricos decrecentistas nos sueltan para que empecemos a hacer este debate, que es un debate social que tenemos que hacer. Y estas 9 R del decrecimiento son, pues tenemos que reevaluar nuestra vida. Merece la pena ser un esclavo de las cosas, que las cosas estén para ayudarnos, por ejemplo. Hay que reconceptualizar las cosas, o sea, y desmitificar. O sea, el crecimiento es bueno per se. Si tienes un hijo de 15 años, ¿tú desearías que creciera para siempre? Y que cuando tuvieras 20 años el niño tuviera que mudarse a una catedral porque el niño ha crecido tanto que ya, claro, topa con el techo, te tienes que mudar a la catedral. O sea, tenemos que reestructurar, tenemos que ver cómo reestructurar toda nuestra sociedad, todo nuestro sistema productivo, nuestra relación con el medio. O sea, va a haber que reestructurarlo todo. O sea,
va a suponer un cambio realmente grande. Una de las principales R's del crecimiento es relocalizar. Ya hemos visto la pandemia que no teníamos ni una puñetera fábrica de mascarillas en España. Es que había una fábrica en Europa, en la Unión Europea, que va de Megaguay. Una fábrica de mascarillas cuando llega una pandemia, que estaba también anunciada. No es posible. O sea, vamos a tener que relocalizar. Relocalizar y además aproximar ciertas actividades a donde están las fuentes energéticas, que es lo que hablábamos antes de Nigeria. O sea, Nigeria produce petróleo, pero no tiene una puñetera fábrica. Es ilógico. Nigeria, ¿de dónde deberían estar las fábricas? ¿Por qué? Porque es la que produce el petróleo. Y no que estamos gastando mogollón de energía. Hay que redistribuir, atraer, porque el tema de la desigualdad es clave. Si la sociedad se vuelve más desigual, acabamos mal. Eso es una constante de la historia. Y ya pongo las clásicas ecologistas, que son reducir, reutilizar, reciclar, y una nueva que nos va a tocar y le va a tocar especialmente a la siguiente generación, que es regenerar. Hay que regenerar los suelos y hay que regenerar ecosistemas y hay que regenerar mucha vida que hemos dañado. En definitiva, el decrecimiento es una propuesta para que hagamos, primero, un cambio en los mitos que constituyen nuestra civilización, para que, segundo, cambiemos, una vez que cambiemos esa mitología absurda, como de que el crecimiento es bueno per se, o que se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Pues una vez que cambiemos eso, que nos pongamos manos a la obra para realmente cambiar nuestra sociedad y que lleguemos, a ver si somos capaces, a colocar los cuidados, o sea, los cuidados hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el planeta, en el centro de toda nuestra organización social, política y económica. Punto y final.